Sigmund Freud, Psicología, Psicoanálisis y Método Científico. El 6 de mayo del 2006, el mundo de la psiquiatría, la psicología y la cultura en general celebró el sesquicentenario del nacimiento de Sigmund Freud. Con motivo de este acontecimiento, me corresponde presentar a continuación las opiniones de este audaz y original pensador sobre la psicología, el psicoanálisis, el método científico. Nadie puede sustraerse totalmente a la atmósfera cultural y científica de su época. Sigmund Freud creció y se educó en una ciudad con una vida cultural y científica de incomparable intensidad. El joven Freud fue testigo de la época de mayores realizaciones científicas que hasta entonces conoció la humanidad. Hermann von Helmholtz, con su teoría sobre la conservación de la energía de 1847, Charles Darwin, con su teoría sobre el origen y la evolución de las especies de 1859, y Gustav Fechner, con sus tesis de que la mente humana podía estudiarse científicamente, 1860. Ejercieron una tremenda influencia en el desarrollo intelectual de Freud y de otros jóvenes que se educaron en Europa entre 1860 y 1880. Fueron tantos los enigmas de la energía descifrados en la época, así como los descubrimientos relacionados con el mundo de la vida, que ser un científico se convirtió en una aspiración generalizada entre los jóvenes. A los 71 años de edad, Freud escribió: En mi juventud se apoderó de mí la omnipotente necesidad de comprender algo acerca de los enigmas del mundo en que vivimos y de contribuir quizás con algo a su solución. El ingreso en la Facultad de Medicina parecía ser el camino más prometedor para lograrlo. Luego intenté, sin éxito, con la zoología y la química, hasta que finalmente, bajo la influencia de von Brücke, la más grande autoridad que haya influido nunca sobre mí, quedé fijado a la fisiología, aunque en aquellos días ésta se hallaba excesivamente restringida a la histología. Freud ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena en 1873, a los 17 años de edad. Ernst von Brücke era profesor de fisiología y director del Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Viena. En 1874, Brücke publicó su libro Lesiones de Fisiología, donde exponía la opinión radical de que el organismo vivo es un sistema dinámico al que se aplican las leyes de la física y la química. Freud sentía un gran respeto y admiración hacia Brücke, y muy pronto aceptó la doctrina de esta nueva fisiología dinámica. Poco tiempo después pasó a trabajar como ayudante en el laboratorio de fisiología. Bajo el liderato de Hermann von Helmholtz, se organizó un grupo de notables fisiólogos, entre los cuales estaban Emile Dubois-Reymond, Ernst von Brücke y Wilhelm Wundt, cuya meta era desterrar de la fisiología toda huella de vitalismo y explicar todos los fenómenos fisiológicos en términos de principio físico-químicos. Mientras Freud aún era estudiante de medicina, Wilhelm Wundt, que había sido asistente de Wundt en Berlín, fundó en 1879 un laboratorio en la Universidad de Leipzig para el estudio experimental de la mente humana a través del método de la introspección analítica. De esta manera, la psicología quedaba definida como el estudio científico de la mente humana, y ésta se identificaba con la experiencia consciente. Mientras tanto, Sigmund Freud terminó su formación universitaria en medicina en 1881, pero sin intereses por la práctica médica profesional. Su pasión por la investigación, que se había manifestado en sus años de estudiante de medicina, lo perfilaba como un investigador con brillante futuro en el campo de la fisiología. Pero en vista de la precaria situación económica por la que atravesaba Freud, Brücke le sugirió que debía renunciar a aprender una carrera teórica. Fue así que Freud pasó de la histología del sistema nervioso a la neuropatología, ganando un puesto como profesor universitario de neuropatología. Fue precisamente para aprender más sobre la neuropatología que gestionó y consiguió una beca de estudio para el Hospital General de Salpêtrière, en París, desde el otoño de 1985 hasta finales de febrero de 1886. Allí estudiaría bajo la tutoría de Jean-Martin Charcot en el momento
el más famoso neuropatólogo del mundo. En este tiempo, Charcot acababa de descubrir una relación estrecha entre la hipnosis y la histeria. Apar- Al parecer, había algo histeroide en la hipnosis y algo hipnodeo en la histeria, por lo cual era posible utilizar la hipnosis para curar la histeria. El contacto con Charcot despertó en Freud el interés de los problemas de la mente humana. Como puede inferirse, el interés de Freud por estudiar la mente humana se desarrolló al margen de la ciencia psicológica propuesta por Wilhelm Wundt, es decir, al margen de la psicología experimental. En el lenguaje de Wundt, podríamos decir que los estudios de Freud sobre la mente humana pertenecían a una segunda psicología, nombre con que se designó Wundt a la psicología que hacía fuera del laboratorio. Frente a la identidad de la mente y la conciencia implícita en el enfoque de Wundt al estudio de la mente, Freud optó por una visión alternativa de lo psíquico. Consideró que era una pretensión insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser conocido por la conciencia. Tomar como un axioma la igualación de lo psíquico y lo consciente es, a juicio de Freud, o una petición de principio que encamotea la cuestión de si todo lo psíquico tiene también que ser consciente o una pura convención, y en este último caso lo único que podríamos hacer es preguntarnos si resulta tan útil y adecuada que tengamos que adherirnos a ella. A este respecto, dice Freud, pero podemos afirmar que la equiparación de lo psíquico con lo consciente es por completo inadecuada. Destruye la continuación psíquicas, nos sume en las insolubles dificultades del paralelismo psicofísico, sucumbe al reproche de exagerar sin fundamento alguno la misión de la conciencia y nos obliga a abandonar prematuramente el terreno de la investigación psicológica, sin ofrecernos compensación alguna en otro sector. Posteriormente, Freud reconoció que su posición sobre lo psíquico inconsciente tenía un antecedente en las ideas del filósofo Theodor Lipps. En este sentido, expresó: Un filósofo alemán, Theodor Lipps, afirmó con la mayor claridad que lo psíquico es en sí mismo inconsciente y que lo inconsciente es lo verdaderamente psíquico. El concepto del inconsciente ha estado desde hace tiempo llamando a las puertas de la psicología para que se le permitiera la entrada. La filosofía y la literatura han jugado con frecuencia con él, pero la ciencia no encontró cómo usarlo. El psicoanálisis ha aceptado el concepto, lo ha tomado en serio y le ha dado un contenido nuevo. Con sus investigaciones ha llegado a un conocimiento de las características de lo psíquico inconsciente que hasta ahora eran insospechadas y ha descubierto algunas de las leyes que lo gobiernan. Freud, 1940. Según Freud, los datos de la conciencia son altamente incompletos. Lo que se conoce de la mente humana, la conciencia, es una porción mínima de ella y la tarea de la psicología debe ser la exploración de la inmensa región desconocida de la mente, que es a lo que se refirió originalmente Lipps como lo inconsciente. En este contexto, Freud expresó lo siguiente: nuestro trabajo científico en psicología consistirá en transformar los procesos inconscientes en conscientes, llenando de este modo las lagunas de las percepciones conscientes. Es evidente que Freud, con las expresiones anteriores, quiere decir que la meta de la ciencia psicológica es sustituir la ignorancia por el desconocimiento en el campo de la mente, la creencia que tiene cada persona de que sabe psicología por el simple hecho de tener vivencias psicológicas. Constituye, a juicio de Freud, un obstáculo fundamental para el desarrollo de la psicología. En ese sentido, dice: la psicología no ha podido desarrollarse porque se lo ha impedido un error fundamental. En el terreno psicológico no existe respeto ni autoridad. Si plantea usted una cuestión de física o de química, callarán todos los no especialistas en tales materias. En cambio, si arriesgamos una afirmación psicológica, podemos estar seguros de que nadie dejará de emitir su juicio, favorable o adverso.
Por lo visto, no existen en este sector conocimientos especiales. Todo el mundo tiene su vida anímica y se cree por ello psicólogo. Para Freud, la situación descrita se asemeja a la de una señora que alegaba conocer el oficio de niñera sencillamente porque ella había sido niña. ¿Qué relación veía Freud entre el psicoanálisis y la psicología? Expuso sus consideraciones al respecto en la siguiente declaración. El psicoanálisis es parte de la psicología, no de la psicología médica en el sentido antiguo, ni de la psicología de los procesos mórbidos, sino de la psicología a secas. No es, por cierto, toda la psicología, pero es su subestructura y quizás su base completa. Es obvio que aquí Freud no se está refiriendo al psicoanálisis como un método de psicoterapia, sino como una teoría de la psicología, es decir, como una filosofía de la psicología, o lo que es igual, como una metapsicología. Como ya se dijo, Freud estudió la carrera de medicina y se dedicó a la investigación fisiológica. De ahí pasó a la neuropatología y finalmente al estudio de la mente humana. Al incursionar en este mundo lleno de enigmas e incógnitas, Freud le escribió a su amigo Wilhelm Fields una carta el 2 de abril de 1896 donde le decía: de joven no ansiaba nada más que el conocimiento filosófico, y ahora estoy en camino a satisfacer este anhelo al pasar de la medicina a la psicología. Era común entre los científicos de habla germana en el siglo XIX compartir los intereses científicos con los filosóficos, y Freud veía la psicología más cerca de la filosofía que la medicina. Al referirse de la relación entre la filosofía y la ciencia, Freud escribió lo siguiente: la filosofía no es algo opuesto a la ciencia, se comporta como una ciencia y trabaja en parte con los mismos métodos. Sin embargo, se aparta de la ciencia cuando se aferra a la ilusión de que puede presentar una imagen del mundo coherente y sin lagunas, aunque destinada al colapso con cada nuevo avance en nuestro conocimiento. La filosofía se extravía en su método de sobreestimar el valor epistemológico de nuestras operaciones lógicas y al aceptar otras fuentes de conocimiento tales como la intuición. Durante las 7 semanas comprendidas entre el 15 de marzo y 4 de mayo de 1915, Freud escribió 5 ensayos sobre metapsicología. En uno de esos ensayos, Los instintos y sus destinos, expuso su concepción sobre el método científico en los términos siguientes. Con frecuencia hemos oído y sostenido que las ciencias deben basarse en conceptos básicos definidos con claridad y precisión. En realidad, ninguna ciencia, ni siquiera la más exacta, comienza con tales definiciones. El verdadero comienzo de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos y proceder luego a agruparlos, clasificarlos y correlacionarlos. Aún en esta etapa de descripción es imposible evitar la aplicación de ciertas ideas abstractas al material a mano, ideas derivadas de algún lugar, pero seguramente que no se derivan de las propias observaciones. Tales ideas que más tarde se convertirán en los conceptos básicos de la ciencia. Son más indispensables aún a medida que el material es más elaborado. Tales ideas deben poseer al principio necesariamente algún grado de indefinición y es imposible hablar de una clara delimitación de su contenido. Mientras permanecen en esta condición, llegamos a una comprensión de su significado a través de repetidas referencias al material en observación del cual dichas ideas parecen haber sido derivadas, pero sobre el cual en realidad han sido impuestas. Así, hablando en sentido estricto, las definiciones en ciencia pertenecen al orden de las convenciones, aunque todo depende de que no se las elija de manera arbitraria, sino de una forma determinada por las relaciones importantes que guardan con el material empírico, relaciones que creemos adivinar antes de que podamos reconocerlas y demostrarlas claramente. Es solo después de una investigación más exhaustiva del campo de observación que somos capaces de formular con más precisión sus conceptos científicos básicos y modificarlos progresivamente de manera que se hagan más útiles y compatibles para un área extensa.
Es entonces cuando ha llegado el momento de volcarlos en definiciones. Sin embargo, el desarrollo de conocimiento no tolera ninguna rigidez, ni siquiera de las definiciones. La ciencia física nos proporciona un excelente ejemplo de la forma en que aún los conceptos básicos que han sido establecidos en forma de definiciones se ven constantemente modificados en su contenido. Como puede verse frente al tipo deductivo más formal de teoría de parte de conceptos definidos con precisión y postulados y corolarios cuidadosamente expresados, de los cuales se derivan hipótesis empíricas que luego son sometidas a prueba. Freud prefirió un tipo más abierto e informal de construcción de teoría, el cual permanece razonablemente cercano a los apoyos empíricos en los que descansa. Además, la cita anterior revela que Freud estaba plenamente consciente de la importancia de que el científico tenga una mente preparada que lo habilite para hacer el mejor uso posible de los datos empíricos. Estas ideas abstractas, como los llamó Freud en una ocasión, puede provenir de diferentes fuentes en caso particular de sus extensas lecturas de los clásicos y de otra literatura, de su afición por la arqueología, de sus propias observaciones como padre de 6 hijos, de toda clase de experiencia cotidiana y probablemente más que todas las fuentes anteriores de su permanente hábito del autoanálisis. Es patente la convicción de Freud de que en la investigación científica no existen observaciones completamente puras, que toda observación posee explícita o implícitamente una carga teórica subyacente. Aún las observaciones en apariencia totalmente objetivas descansan en supuestos, unas veces conocidos y otras veces desconocidos por el observador. Hanson, 1977. Llevando el análisis hasta las últimas consecuencias, se ha llegado a la conclusión de que el propio concepto de objetividad no escapa a la omnipresencia de supuestos subyacentes. Freud sostuvo que el psicoanálisis no era otra cosa que la aplicación del método científico del estudio de la mente, para justificar su convicción de que los métodos psicoanálisis son el del fondo comparables a los que se emplean habitualmente en las ciencias naturales, en particular la física. Apeló a la siguiente comparación. Hemos adoptado la hipótesis de un aparato psíquico apropiadamente construido, desarrollado por las exigencias de la vida, el cual da origen a los fenómenos de la conciencia, solo en un punto particular y bajo determinadas condiciones. Esta hipótesis nos ha permitido poner a la psicología sobre fundamentos similares a los de cualquier otra ciencia, como por ejemplo la física. Esta, como aquella, persiguen el fin de revelar tras las propiedades del objeto bajo investigación que se dan directamente a nuestra percepción, algo que sea más independiente de la receptividad selectiva de nuestros órganos sensoriales y que se aproxima más estrechamente a lo que puede suponer que es la realidad. No existe esperanza alguna de que seamos capaces de llegar hasta la realidad misma, pues todo lo nuevo que deducimos debe ser traducido al lenguaje de nuestras percepciones. Pero en esto reside la naturaleza y la limitación de la psicología. Es como si en la física declarásemos, si pudiéramos ver con suficiente claridad, encontraríamos que los que en apariencia son objetos sólidos están constituidos por partículas de diferentes formas y tamaños, las cuales ocupan diferentes posiciones relativas. Así, nos esforzamos por aumentar la eficiencia de nuestros órganos sensoriales, en la medida de lo posible, mediante ayudas artificiales, pero tales esfuerzos fallarán en su propósito de afectar el resultado final. La realidad siempre permanecerá incognoscible. La elaboración intelectual de nuestras percepciones sensoriales primarias nos permite reconocer en el mundo exterior relaciones y dependencias que pueden ser reproducidas o reflejadas finalmente en el mundo interior de nuestro pensamiento, poniéndonos su conocimiento en condición de comprender algo en el mundo exterior, de preverlo y posiblemente modificarlo. Así procedemos también en psicoanálisis. Hemos descubierto recursos técnicos que permiten llenar las lagunas de nuestros fenómenos conscientes y usamos esos recursos de la misma manera que los físicos usan el experimento. Por ese camino, dilucidamos una serie de procesos que en sí mismos son incognoscibles,
y los insertamos entre los procesos de los cuales somos conscientes. Y si, por ejemplo, decimos, en este punto intervino un recuerdo inconsciente, lo que significa es, en este punto ocurrió algo que somos totalmente incapaces de conceptualizar, pero que si hubiera entrado en nuestra conciencia, solo hubiera podido ser descrito así y no de otro modo. La extensa cita anterior constituye el texto que mejor revela las principales ideas filosóficas heredadas por Freud. La ruptura entre lo que percibimos y lo que es verdaderamente real comienza con la alusión de Freud, implícita desde luego a la comparación hecha por el físico y astrónomo inglés Arthur Eddington entre la mesa sólida e impenetrable del sentido común y la mesa del físico constituida por millones de partículas que se mueven a velocidades vertiginosas en un espacio vacío. Luego declara Freud que por más esfuerzos que hagamos por aumentar la eficiencia de nuestros órganos sensoriales, la realidad, es decir, lo que el filósofo Immanuel Kant llamaba la cosa en sí, siempre permanecerá incognoscible. Esta herencia kantiana ya había sido explícita por Freud en 1915, cuando dijo, del mismo modo que Kant nos invitó a no desatender la condicionalidad subjetiva de nuestra percepción y a no considerar nuestra percepción idéntica a lo percibido, incognoscible, nos invita el análisis a no confundir la percepción de la conciencia con los procesos psíquicos inconscientes, objetos de la misma. Tampoco lo psíquico, tal como lo físico, necesita ser en realidad tal como lo percibimos. Pero hemos de esperar que la rectificación de la percepción interna no ponga tan grandes dificultades como la de la externa, y que los objetos interiores sean menos incognoscibles que el mundo exterior. Ese agnosticismo freudiano en torno a las posibilidades de conocer la realidad probablemente se nutrió en lo inmediato de las ideas del gran fisiólogo y antiguo compañero de combates de Ernst Bruch, Émile Dubois-Reymond, quien en un célebre discurso pronunciado el 14 de agosto de 1872 en el Congreso de los Naturalistas, ante los dos enigmas fundamentales de la ciencia, en ese momento saber qué es la sustancia, fondo o principio común de la fuerza y de la materia, y cómo esa sustancia siente, desea y piensa, concluyó con las palabras ignoramus, ignorabimus, esto es, ignoramos e ignoraremos. Esta profesión de fe se publicó en el momento en el que el joven Fred iniciaba sus estudios de medicina. Fred no pudo ignorar no solo los trabajos de Boudoir-Reymond en filosofía, sino además sus ideas principales en la filosofía de la ciencia. Existe un testimonio de Karl Koch, el oftalmólogo que arrebató a Fred el mérito por el descubrimiento del efecto anestésico de la cocaína. Condiscípulo de Fred, al evocar retrospectivamente en 1936 la filosofía subyacente a los trabajos científicos de la universidad en sus años de estudiante, Kohler se refiere a Boudoir-Reymond en los siguientes términos. En realidad, una celebridad de la época había sido rector de la Universidad de Berlín. El discurso que pronunció con motivo de su nombramiento, Ignoramus, ensobasando los límites del conocimiento humano, en una perspectiva muy kantiana, era un clásico, creo que lo sigue siendo, sostenía la casualidad afirmando, entre otras cosas, que si fuese posible conocer la manera en que se organizaban las cosas y las fuerzas, se podría predecir el futuro con una precisión matemática. En los últimos años del siglo XIX, desapareció la generación de los grandes fisiológicos y físicos del siglo. Peicher, Bucher, Emol, epistemólogo que construyó en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, el físico y fisiólogo Ermach desempeñó un papel determinante. Mach perseguía
encontrar un punto de vista que logrará la continuidad de la física a la psicología. Partiendo de sus lecturas de Kant, Ervan y Feicher, redujo el universo a un complejo de sensaciones que posibilitaba una continuidad fisiofísica. La ciencia se convertía entonces en una crítica de la experiencia, de ahí el nombre de empiriocriticismo, con que fue designada la filosofía de la ciencia de Ernst Mach en el año 1970. Cabe señalar, de paso, que Mach fue el primer profesor de filosofía de la ciencia en el mundo. Cuando en 1895 la Universidad de Viena creó la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas y se le asignó a él, la importancia de Mach para la ciencia se puede resumir en que se tradujo a epistemología la práctica de los científicos, era por ello el filósofo recomendado para Freud. Sujeto a esa práctica, además de varios libros sobre temas de física, Mach escribió 2 libros de carácter fisiológico, a saber, el análisis de las sensaciones y la relación entre lo físico y lo psíquico, en 1986. El conocimiento y error, en 1905, Mach relaciona casualmente las sensaciones psicológicas con las condiciones y procesos fisiológicos, físicos, acompañantes al mismo tiempo considera que el ideal de la psicología debería ser en convertirse en una ciencia puramente fisiológica. Cree que sería cree que sería un grave error rechazar totalmente la llamada psicología introspectiva. En muchos casos, el único medio de obtener información sobre hechos fundamentales, aunque la descripción psicológica son vagas, más fragmentarias y menos precisas que las descripciones físicas, las experiencias psíquicas están determinadas por circunstancias fisiológicas, que son al menos para el conocimiento científico, disponible en su tiempo demasiado complejas para ser entendidas. Independientemente de que logremos una ciencia descriptiva completa, solo una parte muy reducida de las huellas de los procesos físicos llegan a nuestra conciencia, según Mach. Introducimos lo físico y lo fisiológico en nuestra vida psíquica como un elemento crucial de la realidad experienciada y lo perseguimos científicamente como realmente físico y fisiológico. Es decir, lo percibimos dentro del flujo de experiencias como científica y descriptivamente correlacionado, y el ello de manera doble correlacionado sistemáticamente con otros hechos, elementos físicos y fisiológicos, y correlativo en un grado creciente, claro como fenómenos psicológicos o mentales. Joven, en 1970 existe una completa correspondencia entre el determinismo provismo por lo físico y fisiológico, el Mach y el determinismo provismo por el inconsciente, el intento de Freud por explicar la vida consciente experienciada. Esa correspondencia no es accidental. Freud había leído el análisis de las sensaciones de Mach, según lo afirma en la carta a Wilmer Fried de fecha de 12 de junio de 1990. Freud, de igual manera, en el ensayo Los siniestros Freud y las ideas del prólogo y el primer capítulo de Conocimiento y Error. En este libro, Mach expone el contenido modificado de un curso impartido durante el invierno de 1895 a 1896 y dirigido a reducir tanto como fuera posible la psicología de la investigación científica a pensamientos autóctonos de la ciencia. Mach no habla en nombre del filósofo, sino en nombre del científico que siente la necesidad imperiosa de examinar los métodos por los cuales adquiere o extiende sus conocimientos. En tanto que científico, Mach considera que el país de lo trascendente le está vedado y sus habitantes no pueden excitar de ningún modo su curiosidad científica. Por tanto, un abismo separa al científico del filósofo.
Mientras este último trata de orientarse en el conjunto de los hechos de una manera universal, lo más completa posible, el científico trata de estudiar un campo de hechos más restringidos. Ahora bien, la imperfección de los resultados que los científicos pueden obtener los conduce a reducir más o menos abiertamente el pensamiento filosófico. Así, la meta final de toda investigación es la misma. El filósofo más grande, Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, abrieron nuevos caminos a la investigación científica. Como vimos anteriormente, al introducir el concepto de inconsciente como objeto de estudio en psicología, Freud destaca la autoridad filosófica anticipadora y legitimadora del filósofo Lipps, y lo mismo hace cuando apela al concepto kantiano de la cosa en sí, como la realidad incognoscible, pero donde el lenguaje metodológico de Freud mejor refleja la influencia de la filosofía de la ciencia de Mach. Es en sus afirmaciones de que las ideas de las que parte el trabajo psicoanalítico tiende al carácter de convenciones y que el psicoanálisis no es un sistema como los filosóficos, que parta de unos cuantos conceptos fundamentales definidos con precisión. Intente aprender con ellos la totalidad del universo y una vez concluso y cerrado, no ofrezca espacios a nuevos hallazgos y mejores conocimientos. Este se dedica más bien a los hechos de que su campo de acción intenta resolver los problemas más cercanos a la observación. Se somete de nuevo a la prueba de la experiencia. Se considera siempre inacabado y está siempre dispuesto a rectificar o sustituir sus teorías. Tolera tan bien como la física o la química que sus conceptos superiores sean oscuros y sus hipótesis provisionales, y espera de una futura labor una más precisa determinación de los mismos. Pues bien, en Conocimiento y Error, Mach había afirmado que el científico, al no tener, como el filósofo, la buena fortuna de poseer axiomas inconmovibles, se acostumbró a considerar como provisionales sus ideas y sus principios más seguros y mejores fundados, y siempre está dispuesto a modificarlos a consecuencia de nuevas experiencias. Como puede verse, Freud le reprocha al sistema filosófico no ofrecer espacios a nuevos hallazgos y mejores conocimientos, mientras que Mach había afirmado que la actitud del científico de considerar provisionales todas sus ideas y principios y estar siempre dispuesto a modificarlos a consecuencia de nuevas experiencias es la única que puede posibilitar los progresos serios y los grandes descubrimientos. En resumen, Freud reproduce con otras palabras las ideas originales de Mach. Finalmente, está la aplicación freudiana del principio machiano de economía del pensamiento. Según este principio, la tarea de la ciencia se expone los hechos de tal modo que solo emplee las representaciones estrictamente necesarias para satisfacer los requerimientos de la adaptación a la experiencia. De esta manera, mientras los instintivistas de principios del siglo XX a un nuevo instinto, con lo que la cantidad de instintos se multiplicó hasta hacerse inmanejable. Freud apeló al recurso de las vicisitudes o transformaciones de los instintos, específicamente a la fusión y la transacción, para explicar la variedad y complejidad de la conducta sin necesidad de apelar a una multiplicación de los instintos. Es obvio que la solución de Freud se ajusta más al principio machiano de economía del pensamiento. Según este documento de 1911, pero descubierto varios años después, Mach participó de la redacción de un manifiesto a favor de la creación de una sociedad para la difusión de la filosofía positivista.
Entre los firmantes del manifiesto estaban junto a Mach, entre otros, Sigmund Freud y Albert Einstein. Se sabe que Einstein, después de la muerte de Mach en 1916, abandonó la filosofía positivista de la ciencia y en cambio optó por la forma combinada de realismo y convencionalismo. Freud aplicó el estudio de la mente, el marco de referencia conceptual que su maestro y mentor, Hein Bruch, había aplicado al estudio de la fisiología. Es patente la influencia de Bruch cuando Freud caracteriza el psicoanálisis como una concepción dinámica que reduce la vida mental a la interacción de fuerzas que se impulsan o se inhiben recíprocamente, que se combinan entre sí, que se establecen transacciones las unas con las otras. Se ve claramente que la psicología dinámica propuesta de Freud es el equivalente psicológico de la filosofía dinámica propuesta anteriormente por Bruch. Aunque Freud sostuvo que los métodos de la psicología dinámica son comparables a los de la física, reconoció al mismo tiempo que la psicología no puede ser una ciencia predictiva, pues cambios sutiles en las fuerzas impulsoras e inhibidoras pueden alterar en cualquier momento el estado de cosas existentes, impidiendo con ello la posibilidad de hacer predicciones. La psicología, según Freud, solo puede ser una ciencia postdictiva, pues partiendo del estado presente, buscando hacia atrás, es capaz de descubrir las cosas que produjeron un resultado. Freud se refirió a una peculiaridad de la psicología en los términos siguientes. En tanto que perseguimos regresivamente la evolución, partiendo de su resultado final, vamos estableciendo un encadenamiento ininterrumpido y consideramos totalmente satisfactorio e incluso completo el conocimiento adquirido. Pero si emprendemos el camino inverso, partimos de las premisas descubiertas por el análisis e intentamos perseguir su trayectoria hacia el resultado. Desaparece nuestra impresión de una concatenación necesaria e imposible de establecer en otra forma. Advertimos enseguida que el resultado podía haber sido distinto y que también hubiéramos podido llegar igualmente a comprenderlo y explicarlo. Así pues, la síntesis no es tan satisfactoria como el análisis. O dicho de otro modo, el conocimiento de las premisas no nos permite predecir la naturaleza del resultado. No es difícil hallar la causa de esta singularidad desconcertante, aunque conozcamos por completo los factores etimológicos determinantes de cierto resultado. No conocemos más que su peculiaridad cualitativa y no su energía relativa. Algunos de ellos habrán de ser anulados por otros más fuertes y no participarán en el resultado final. Pero no sabemos nunca de antemano cuáles de los factores determinantes resultarán ser los más fuertes y cuáles los más débiles. Solo al final podemos decir que los que se han impuesto eran los más fuertes. Así pues, analíticamente descubrirse siempre con toda seguridad la causación, siendo en cambio imposible toda predicción sintética. Fue el análisis del método de investigación utilizado por Freud en la búsqueda de las causas de los problemas de sus pacientes. Consistía en un esfuerzo por reconstruir el pasado de una persona a fin de alcanzar una explicación para su estado presente. Se trata del método genético de explicación, llamado así porque analiza la génesis histórica del fenómeno a ser explicado. Es como si la comprensión del presente de una persona resultara de armar un rompecabezas cuyas piezas están dispersas en un aparente desorden en el pasado de dicha persona. Los casos de Hugh Lancer, el hombre de las ratas, y de Sean Parker, el hombre de los lobos, por solo citar dos, constituyen ejemplos emblemáticos del método de análisis genético empleado por Freud en su práctica psicoanalítica.
En varias ocasiones se refirió Freud a la indiferencia, hostilidad y rechazo con el mundo científico. Recibió el psicoanálisis. De esa manera, el psicoanálisis compartió un destino de tantas otras novedades que luego, al cabo de cierto tiempo, han encontrado alguna aceptación. Señala Freud que la historia de la ciencia está llena de sucesos que primero fueron rechazados y terminaron siendo aceptados. Por ejemplo, durante mucho tiempo se consideraba insensata la hipótesis de que las piedras que hoy llamamos meteoros habían caído a la Tierra desde los espacios celestes y que de algunas rocas de las montañas fueron en algún tiempo fondos marinos. Lo mismo sucedió, según Freud, el psicoanálisis cuando afirmó que la posibilidad de deducir lo inconsciente. Freud estaba mentalmente preparado para las actitudes hostiles hacia el psicoanálisis, tanto por su novedad como por sus limitaciones. Según Freud, la apreciación ante lo nuevo no debe inferir el trabajo científico. La ciencia, que es eternamente incompleta e insuficiente, debe perseguir su forma de nuevos descubrimientos y en nuevas concepciones para evitar el engaño fácil. Debe arrancarse de escepticismo y rechazar toda innovación que no resista un examen riguroso. Pero no es correcto rechazar lo nuevo, aún sin haberlo examinado, mientras se acepta y protege respetuosamente lo que ya conocido. Todos sabemos cuán frecuente en la historia de la innovación científica las innovaciones fueron recibidas con intensa y pertinaz resistencia, revelando la evolución ulterior que ésta era injusta y aquellas valiosas e importantes. En cuanto a la hostilidad originada por las limitaciones del psicoanálisis, señala Freud, ningún lector de un trabajo de astronomía se sentirá defraudado y superior a la ciencia si se muestran los límites en los que nuestros conocimientos del universo se desvanece en lo nebuloso. Solo en psicología sucede algo distinto. En este sector se manifiesta plenamente la incapacidad constitucional del hombre para la innovación científica. Parece como si la psicología no se esperaran procesos del saber, sino otras satisfacciones cualquiera. De todo problema no resultó y de toda inseguridad confesada se le hace reproche, pero el que ama la ciencia de la vida psíquica tendrá que aceptar también tales imperfecciones, porque en lo general, médicos y filósofos contemporáneos de Freud se opusieron al psicoanálisis. En cuanto a la oposición de los médicos, pensaba Freud que los médicos entonces consideraban inaceptables las ideas de Charlotte y de Breuer sobre el carácter psicológico de los síntomas somáticos de la historia. Los médicos de la época habían sido educados en la valoración exclusiva de los factores anatómicos, físicos y químicos y por tanto no estaban preparados para la valoración de lo psíquico. Dudaban de que los hechos psíquicos pudieran ser sometidos a una elaboración científica y exacta y consideraban nebulosas, fantásticas y místicas. Las abstracciones del tipo de la psicología estaba obligada a utilizar. En cambio, los filósofos se opusieron al psicoanálisis, en opinión de Freud, porque al identificar lo psíquico con lo consciente, por ellos, un psíquico inconsciente era un desatino.
un, un contradictorio e idjeto. En resumen, dice Freud, así, el psicoanálisis solo saca desventajas de su posición intermedia entre la medicina y la filosofía. El médico lo considera como un sistema especulativo y se niega a creer que, como cualquiera otra ciencia de la naturaleza, se basa en un paciente y afanoso elaboración de hechos procedentes del mundo perceptivo. El filósofo, que lo mide como una vara en sus propios sistemas artificiosamente edificados, considera de que parte de premisas inaceptables y lo achaca el que sus conceptos principales, aún en pleno desarrollo, carezcan de claridad y precisión. Hasta aquí he presentado las ideas centrales y Sigmund Freud sobre la mente humana, el método científico y la psicología dinámica. Además, he recogido las reacciones de Freud ante las actitudes de hostilidad y rechazo con que muchos de sus contemporáneos recibieron sus innovadoras ideas. Para concluir, presentaré el mensaje central de la justificación dada por la ciudad de Frankfurt para otorgarle a Freud en 1930 el premio Goethe, el más prestigioso premio que se otorga en Alemania por realización intelectuales. Dicha justificación dice, entre otras cosas, lo siguiente: con el método estricto de la ciencia, de la naturaleza y del mismo tiempo interpretado con osadía los símiles acuñados por los creadores limitarios, Sigmund Freud, abierto el acceso con las fuerzas impulsadoras del alma, y así hizo posible reconocer la emergencia y la construcción de formas culturales y de curar algunas de sus dolencias. El psicoanálisis no solo conmovió e enriqueció la ciencia médica, sino también el mundo mental del artista y del sacerdote, del historiador y del educador.